Good day, guys. Bye. Okay, my name is Edalis Rojas Atencio. I'm system engineer. I work as director in this institution. They are my work partners. They are teachers, mathematics, mechanical engineering, system engineering. Our project is robotics in my environment. This project very interesting is with innovation in our environment. The objective of our project is development different types of robots with all device, maybe computer and other electrodomésticos. ¿Proyecto en qué nos ayuda? Nos ayuda en que por lo menos llevamos ya una capacitación relacionada con el mantenimiento de cómputo. Como es un proyecto ambiental, nosotros vamos a trabajar con los elementos que ya nos sirven de otros equipos, lo vamos a traer acá a nuestro proyecto y los vamos a implementar en nuestro robot. Él es nuestro ingeniero mecánico. Además de los componentes electrónicos, también necesitamos una parte mecánica, ya que esta es fundamental para armar y construir cualquier artefacto robótico. Y también, además de eso, a los muchachos se les enseña cómo utilizar las herramientas mecánicas, cómo poder cortar. En el proyecto de robótica educativa ambiental, los estudiantes encuentran múltiples aplicaciones de las distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en matemáticas, los estudiantes aplican la lógica, teoría de conjuntos, el álgebra de Boole, los sistemas binarios, todo ello para la construcción de los circuitos impresos, para luego ensamblar los futuros robots. How do you think about this project? It's very important because we develop skill and care for the environment. Ok, Melissa. Melissa, yo le preguntaba acerca de la importancia de este proyecto. ¿Qué piensa ella al respecto? Ella nos dice que es muy importante porque nos permite cuidar nuestro medio ambiente. ¿Qué piensan ustedes? Hacemos parte del grupo de mantenimiento de equipo de cómputo, capacitado por el SENA. Nosotros no sabemos qué hacer con los equipos desechos que teníamos y no estábamos utilizando, pero gracias a Dios llegó la capacitación de robótica. Gracias a eso nos han capacitado unos implementos. Tuvimos el entendimiento más claro paso a paso y pudimos crear, así como vemos, el fotomóvil, que es un robot creado con una tarjetita, sensores, motores, un flujo eléctrico. Un fotomóvil es un robot que tiene la capacidad de moverse con la luz, es decir, que si estamos en luz, hay luz, ejemplo, gira hacia atrás, pero si estamos en un cuarto completamente oculto, sin un rasgo de luz, el fotomóvil tiene la capacidad de avanzar hacia adelante. Otra de nuestras creaciones fue este tetrápodo. Para realizarlo utilizamos partes antiguas de una impresora, usamos engranes, un motor, usamos sensores, usamos los clics de un mouse, usamos una lámina y también un interruptor. A continuación, mi tetrápodo. En conclusión, nosotros estamos creando el robot con diferentes tipos de desechos de grabadora, impresoras, distintos artefactos de tecnología para ayudar al mejoramiento de nuestro medio ambiente. En el futuro queremos construir robots ecológicos para que nos ayude a limpiar la institución. Ahora yo sé que un robot es una máquina para interactuar con su entorno.